Proverbios capítulo 6. Vamos a hacer la lectura antifonal como hemos hecho las veces anteriores. Si nos ponemos de pie para la lectura de la palabra. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la amiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan en verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo y el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán,
hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que la hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Tomemos asiento. Bueno, buenos días hermanos, ya estamos en otro segmento. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, estamos adorando al Señor todos juntos, nos sentimos animados, fortalecidos. ¿Cuántos de ustedes no querían venir a la casa de Dios hoy? Ah, bien, bien. ¿Cuántos de ustedes sí querían venir a la casa de Dios? Amén, amén. En esta mañana nosotros vamos a continuar con la serie que hemos decidido estudiar como iglesia. ¿Y cuál es esa serie? Las epístolas pastorales. Las epístolas pastorales. Sé que quizás los anteriores 2 sermones que hemos tenido en los domingos anteriores han sido de diferentes temas. Pero como ustedes han podido notar, hace 2 semanas, el domingo se habló acerca ¿de qué se habló el domingo? Hace 2 semanas. De liderazgo espiritual. ¿Se acuerdan? Vayan conmigo de vuelta a primera de Timoteo, que es la carta que estamos revisando juntos. En el primer capítulo nosotros habíamos hecho un gran contraste en cómo eran los falsos maestros de aquel entonces, ¿verdad? Y habíamos dado muchas características de cómo ellos eran gente que no tenían piedad, es decir, no tenían temor a Dios. Y en base a ese conocimiento que tuvimos de los falsos maestros, nosotros a través de los versículos 12 al versículo 20, en cambio vimos el contraste a través del ejemplo de la vida del apóstol Pablo, en el que él se muestra como el ejemplo de una persona que debe ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia, ¿ok? Y después de haber visto esos 2 contrastes, nuestro hermano José nos habló acerca de cómo se mira el liderazgo espiritual en la iglesia como un tema particular, ¿verdad? La semana pasada, en cambio, nuestro hermano Pablo nos pudo compartir un mensaje acerca de la oración. Y quizás nosotros decidimos hablar acerca de la oración como un tema grande, que obviamente debe ser abordado en diferentes ocasiones y por diferentes lados, pero queríamos notar como iglesia la importancia que nosotros debemos sentir al momento de decir, iglesia, tenemos que orar. ¿Ok? Y creo que salimos también animados la semana pasada, ¿verdad? En este deseo que Dios quiere que como iglesia oremos. Y por eso hoy que tenemos culto de oración a la tarde, todos nosotros nos vamos a conectar. ¿Verdad? ¿Sí o no? Chévere, verán, les tomo la palabra. Vamos a estar ahí orando a nuestro Dios. Y tomando lista. Y en ese mismo sentido que hemos ya dado un panorama amplio de lo que implica la oración, vamos hoy a continuar hablando acerca de este tema. Pero específicamente vieron que ya vimos el panorama amplio de la oración y ahora nos vamos a enfocar en que como iglesia local, Dios nos ha llamado a nosotros a tener una oración evangelística. Una oración evangelística y que eso sea parte de nuestro culto público en la iglesia local, es decir, en la iglesia Siloé, y es por eso que nosotros también intencionalmente, y gloria a Dios, que estamos teniendo estos tiempos de orar por nuestros hermanos que aún no son salvos y obviamente
tener esta oportunidad de orar por nuestros hermanos que ya son salvos en diferentes circunstancias que estén pasando. Así que, por favor, abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Y los versículos que vamos a revisar en esta mañana son el versículo 1 al versículo 8. Leámoslo juntos, hermanos. Si tienen ahí sus Biblias, comencemos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Oremos. Padre, gracias por darnos tu palabra. En esta mañana nosotros sentimos la necesidad que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra, nos dé entendimiento, nos guíe a toda verdad. Tu palabra dice en 1 de Juan capítulo 2 que tú nos has dado el Espíritu Santo como aquella persona que nos enseña y que nos guía. Y le rogamos que eso pueda ser real en esta mañana, Señor, en este culto público de la iglesia Siloé. Oramos agradecidos y ponemos este tiempo en sus manos, Señor, orando en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si nosotros podríamos dividir todos estos versículos que hemos leído en esta mañana, podemos hablar de varias cosas que tienen relación con la oración evangelística en la iglesia. ¿Ok? Y yo les voy a dar los puntos que vamos a desarrollar en esta mañana. En primer lugar, versículo 1, vamos a hablar acerca de las características que debe tener la oración evangelística en la iglesia. En segundo lugar, nosotros vamos a hablar acerca de el alcance que tiene nuestra oración evangelística. En tercer lugar, el primer punto, que es las características de la oración evangelística, es del versículo 1 de esta mañana. De ahí el alcance de nuestra oración es el versículo 2a, la primera parte del versículo 2. En tercer lugar vamos a ver el beneficio de la oración evangelística, versículo 2b. Vamos a ver la razón por la cual nosotros debemos orar, versículos del 3 al 7. En quinto lugar vamos a ver quién es el responsable de la adoración pública en la iglesia. Versículo 8. Y vamos a ver en última instancia, en el sexto punto, cuál es la actitud con la cual nosotros debemos orar en la iglesia. ¿Ok? Así que tenemos esos 5 puntos para desarrollar en esta mañana. Así que vamos por el primero. ¿Cuáles son algunas características de la oración evangelística dentro de la iglesia? Bien ha dicho mi hermano Pablo el anterior domingo, que noten cómo dice el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En el versículo 1 lo que nosotros podemos notar es que Pablo, algo que tenemos que traer a memoria en esta mañana, es que en el contexto de la carta en el que nosotros estamos ubicándonos, ¿se acuerdan que Pablo lo que quería hacer con Timoteo es que Timoteo corrija cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Sí, ese era el contexto que nosotros decimos. Y nota que Pablo, la primera cosa que quiere corregir en la iglesia de Éfeso es la oración en medio de ellos. Y por eso comienza el versículo 2. Exhorto ante todo, dando una orden a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones
y acciones de gracias. Como bien había dicho nuestro anciano Pablo el anterior domingo, estas tres palabras específicamente, rogativas, oraciones y peticiones, parecería que Pablo las está utilizando como si fueran sinónimas, ¿ya? Como que quieren decir exactamente lo mismo, pero a la vez quieren comunicarnos un sentido más profundo de lo que Dios demanda cuando nosotros oramos o nos acercamos a Él para pedir salvación de aquellas personas que aún no son creyentes. Y nota lo que dice. Quizás nosotros podemos tener en nuestra cabeza que Pablo tenía dos propósitos en mente. La primera, a través del versículo 1, es transmitirnos la importancia de la oración. Nosotros conocemos otro pasaje que es Primera de Pedro, en la que encontramos el versículo que dice que Dios es santo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice que en ese mismo versículo? Dios es santo, 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 ¿no es cierto? Y podemos notar que en las cartas del Nuevo Testamento hay este uso literario de la repetición, como dándonos a entender a nosotros que al hacerlo de esta forma se quiere enfatizar un punto. Entonces Pablo de la misma forma está tratando de utilizar estas tres primeras designaciones de la oración como rogativas, oraciones y peticiones para ayudarnos a nosotros a entender, como diciendo, necesitamos, iglesia, orar y orar y orar. ¿Me hago entender? En primer lugar, este propósito de llevarnos a nosotros a entender la importancia que como iglesia es que oremos a Dios. En segundo lugar, el otro propósito que Pablo tiene en mente es ayudarnos a nosotros a darnos características de lo que Dios quiere escuchar al momento de que nosotros nos acerquemos a Él. La palabra rogativas viene de una palabra griega que significa carecer, o estar desprovisto, o no tener algo. Por lo tanto, esta palabra tiene que ver con presentar nuestras peticiones a Dios. Y cuando hablamos acerca de la oración sobre los que no son creyentes aún, debemos pensar en gente que está desprovista de la esperanza que nosotros sí tenemos, que está desprovista de la gracia y que por lo tanto tienen una profunda necesidad para conocer a Dios. Rogativas. La segunda palabra, oraciones, que es la palabra griega proseuche, y es una palabra común que al español es traducida como oraciones y en todas las ocasiones que aparece en las Escrituras se usa únicamente en relación con Dios. Lo que implica que ese término quiere reflejar que nuestra comunicación con Dios es el único medio de adoración y de reverencia a Dios con el que nosotros podemos reconocer que Él es aquella persona que puede suplir nuestras necesidades. Entonces, en primer lugar, debemos notar nosotros en rogativas que Dios quiere que mostremos nuestras necesidades, que hablemos a Él sobre las cosas que carecemos y específicamente sobre la necesidad que tienen nuestros hermanos que aún no conocen el Evangelio de ser vistos de esperanza en sus vidas a través de Cristo. Y en segundo lugar, reconocer a través de adoración y reverencia que solo Dios, a través de nuestras oraciones, puede ser la persona que puede suplir la necesidad primaria. Y en tercer lugar, cuando dice ahí peticiones, es la palabra griega traducida como enteuxis, que significa estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con. De manera que esta palabra quiere mostrar que nuestras oraciones por los perdidos deben ser con empatía y con compasión. De manera que cuando nosotros oramos, mis hermanos, nosotros no debemos orar por los perdidos como si ellos fueran objetos. Nosotros debemos orar por nuestras familias que aún no conocen al Señor, por nuestros amigos que aún no conocen al Señor y por todos los hombres, como va a decir Pablo en el primer versículo, teniendo compasión de ellos. No como si fueran objetos nada más que están ahí, bueno, oremos por fulanito de tal, no, sino sintiendo verdaderamente la necesidad que esa persona se está yendo al infierno y que necesita de mi compasión para que Dios en su gracia pueda obrar en su vida. Y en cuarto lugar, la cuarta palabra que utiliza acá, acciones de gracias, mostrando la gratitud que nosotros debemos tener al saber que Dios escucha esas oraciones que vienen con la muestra de la necesidad, al reconocer que Dios es el único que puede suplir esa necesidad y al momento de que nosotros nos acerquemos a Dios con empatía y con compasión por esas personas, dándole gracias a Dios, que Él es el que puede hacerlo y nos escucha.
Mis hermanos, este primer punto acerca de estas características, acerca de la oración evangelística, es algo que nosotros debemos implementar como iglesia. Nosotros de veras tenemos que sentir la necesidad de orar por aquellos que aún no son creyentes. ¿Y cuál es el alcance? Vamos al segundo punto. Pensemos en el alcance de esas oraciones que nosotros como iglesia debemos tener por todos los hombres. No solamente por nuestros conocidos, no solamente por nuestras familias. En ocasiones, nuestras oraciones cuando nos acercamos a Dios parecería que se centran en nosotros, en nuestras necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito y en lo que mi familia necesita. O lo que por ahí mi círculo que vive alrededor mío necesita y únicamente se centra allí. Pero mira lo que dice Pablo en el versículo 1. Al final, necesitamos orar como iglesia de forma comunitaria por todos los hombres. Por todos los hombres. No solamente por nuestros conocidos, sino por todos aquellos que aún están perdidos en las tinieblas de este mundo. Por todos los que no conocen el Evangelio. Mis hermanos, nosotros como iglesia no somos universalistas. ¿Y ustedes saben lo que significa este pensamiento de los universalistas? Los universalistas creen que todos nosotros vamos a ser salvos al final de todos los tiempos. El universalismo dice que no importa si hoy quizás no vienes a Cristo y después pasa toda tu vida y al último momento llegas a la muerte y por ahí Dios en su gracia, el momento del juicio, te va a ver con misericordia y vas a ser salvo. El universalismo afirma que todos en algún punto de nuestra vida vamos a ir al cielo. Pero les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Ese pensamiento es correcto? ¿De que todos vamos a estar en el cielo? No, ¿verdad? Nosotros sabemos y entendemos por las Escrituras que no todos van a estar en el cielo. Y lamentablemente no todos van a estar en el cielo. Nosotros conocemos por la Escritura y por la designación que encontramos en Apocalipsis capítulo 20, que muchos se levantarán, grandes y pequeños se levantarán delante de Dios y van a estar delante de ese juicio por parte de Dios para ser lanzados en el lago de fuego y azufre por toda una eternidad. De manera que nosotros no somos universalistas como para decir que bueno, total, no tenemos la necesidad de orar por nuestros hermanos que aún no conocen el Evangelio porque en algún momento o incluso en el juicio se van a convertir. De ninguna forma. Nosotros debemos orar, mis hermanos, por aquellos que no son creyentes, porque nosotros no somos universalistas y entendemos la necesidad que esas personas tienen para que el Evangelio les llegue. Y quizás, noten cómo Pablo agrega a un grupo de personas que quizás nosotros no tomaríamos en cuenta en nuestras oraciones. ¿Y a quiénes agrega? Versículo 2, oren por los reyes, por los que están en eminencia. Oren por aquellas personas que tienen prestigio en sus países, que tienen posiciones en su nación. Oren por esas personas. Y quizás nosotros en esta mañana podemos cuestionarnos, pero si esas personas que están ahí en ese lugar son corruptos. Esas personas no merecerían el favor de Dios. Roban a cada rato. No hacen nada por el pueblo. Tenemos que tener salud pública y no la hay. Y demás cosas que podríamos decir acerca de personas que están en eminencia. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Oren por ellos. Y como bien también dijo nuestro hermano Pablo la semana pasada, ¿en qué tiempo nos encontramos cuando Pablo escribe esta carta de 1 Timoteo? ¿Se acuerdan el año en que fue escrita? ¿Año? 63 y 64. ¿En qué año fue este incendio que se produjo este incendio que se produjo y fueron culpados los cristianos? ¿En qué año fue? 64. ¿Y quién estaba a cargo de ese imperio en aquel entonces? Nerón. Aquel que se lo conoce como una persona despiadada en la historia. Recuerdo que estaba revisando un poco de la biografía de Nerón y ¿saben lo que dice acerca de en este caso, si podríamos asimilarlo en nuestro tiempo y en nuestro contexto de nuestro país, como si habláramos de los asambleístas que tenía Nerón en su época? ¿Saben lo que la historia nos dice de ellos? Que estos asambleístas preferían cortarse y morir en sus bañeras antes de ir y enfrentarse a Nerón.
por la crueldad y lo despiadado que él era. Y Pablo dice acá, oren por ese tipo de personas. Oren por personas crueles. Oren por personas que están en cargos más altos de los que quizás ustedes tienen. Oren por ellos. Pero ¿cuál es la razón por la que Pablo nos anima a nosotros a orar por ellos? Noten lo que dice el versículo 2 y entramos al tercer punto, el beneficio de la oración, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mis hermanos, nosotros no sabemos si en la gracia de Dios estas personas van a llegar al conocimiento de Dios. Y en consecuencia, al ser personas que tienen poder, pero al ser cristianos, nosotros no sabemos si podemos como iglesia ser beneficiados con algo que ellos hagan para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Ahora, mis hermanos, nosotros estamos en tiempo de elecciones y demás, y entendemos esta necesidad profunda que nuestro país tiene de buscar a alguien que ocupe un lugar y que haga cosas a favor del pueblo. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que cualquier persona que suba a algún puesto de autoridad, que no sea creyente, va en contra sí o sí de Dios. El Señor Jesucristo dijo en su ministerio, el que conmigo no junta, desparrama. De manera que si una persona que sube al poder que no es cristiana, aún simplemente por presión o por cualquier otro motivo, se va a ir por un lado que quizás los cristianos vamos a tener que sufrir. Pero si nosotros como iglesia, mis hermanos, somos diligentes en rogarle a Dios a que estas personas que están en inminencia puedan ser creyentes, probablemente nosotros podamos seguir disfrutando de años de tranquilidad como cristianos. Y obviamente, esa palabra tranquilidad no tiene que significar, comodidad, de que estamos viviendo como cristianos light, y entonces sigamos así, sino más bien tranquilidad para poder seguir predicando el evangelio, sin ninguna restricción. ¿Cuáles fueron, mis hermanos, los momentos en la historia en los que más se pudo desparramar, si se podría decir de alguna forma, el evangelio por el mundo? ¿Los momentos de qué? De persecución. Y nosotros deberíamos, en realidad, tener una buena persecución para que en realidad se muestren quién verdaderamente es un cristiano y muestren la clase de cristianos que somos. Deberíamos tener un tiempo así. Pero aquí en las Escrituras, Dios a través del apóstol Pablo nos anima a nosotros a orar por los gobernantes para que incluso, aunque no estamos en países que son perseguidos a causa de su fe o en países que tienen una restricción específica en cuanto a la Biblia, podemos orar por estos gobernantes para seguir gozando de este beneficio de poder abrir una Biblia, hoy un culto de domingo, hermanos. Nosotros no sabemos si el beneficio de esas personas, aparte de la salvación de ellos y que ahora ellos ya gocen de una salvación, si ellos vienen a Cristo, después no solamente ese gozo de ellos, sino que nosotros también de alguna forma seamos beneficiados como cristianos. El apologista del segundo siglo, que se llamó Teófilo de Antioquía, dijo esto, en el siglo II, dijo: yo mejor honraré al rey, no en realidad adorándolo, sino orando por él. Pero a Dios, al Dios vivo y verdadero, lo adoro, sabiendo que el rey está hecho por él. Honren, hermanos, al rey, estén sujetos a él, y oren a él con mente leal, porque así, si así lo hacen, hacen la voluntad de Dios. En el segundo siglo. Y de la misma forma, hoy nosotros debemos ser motivados para orar por estas personas que están en eminencia, hermanos. El beneficio que habíamos hablado, vivir quieta y reposadamente en piedad, que se traduce como eusebia, que tiene que ver con reverencia a Dios, y honestidad, que tiene que ver con transparencia, con sinceridad moral. Ahora, ¿por qué razón nosotros debemos orar? ¿Cuál es la razón? Ya hemos visto las características, ya hemos visto el alcance de nuestra oración, ya hemos visto el beneficio de la oración. Y ahora, ¿por qué nosotros deberíamos orar? Versículos del 3 al 7. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuál es entonces la razón por la que nosotros debemos orar? Porque la oración en sí misma es, que dice la Biblia, es buena y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y la segunda razón por la que debemos orar a través de estos versículos, ¿qué nos dice? Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Ahora, mis hermanos, noten que cuando Pablo nos dice a nosotros que debemos orar por todos los hombres, nosotros obviamente entendemos que no todos los hombres van a venir al conocimiento de la verdad. Como ya dijimos, no somos universalistas, pero nuestro deseo como cristianos es que todos los hombres sean salvos. Aunque sabemos que no todos van a venir al evangelio, nuestro deseo como cristianos es que la mayoría sea cristiano. Y de la misma forma, piensen que Dios está diciendo exactamente lo mismo, porque miren el versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y obviamente, si nosotros nos ponemos del lado de Dios, podríamos cuestionarnos, a ver, si Dios dice que Él quiere salvar a todos los hombres, pero nosotros sabemos que no todos los hombres van a ser salvos, entonces, ¿acaso la obra de Dios es inefectiva? ¿Acaso la obra de Dios que Él quiere hacer una cosa, pero no puede hacerlo? ¿Porque no todos van a ir al cielo? No, más bien este versículo, de la misma forma que en nosotros, lo hemos visto, que lo vimos hace un momento, el deseo de Dios es que la humanidad sea salva. El deseo de Dios es que la mayor cantidad de personas lo conozcan y se arrepientan. El deseo intrínseco de Dios, como si les podría poner un ejemplo, Dios desea que no haya pecado en nuestros corazones. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Sí o no? Dios desea que nosotros vivamos todos los días sin pecar. ¿Sí o no? Pero pecamos. Y aunque Dios tiene ese deseo de que nosotros vivamos sin pecado, nosotros fallamos todos los días. Pero Dios tiene ese deseo. Y de la misma forma acá, aunque Dios tiene el deseo de salvar a las personas, no todos van a ser salvas. Pero ¿por qué Dios tiene ese deseo de que todos sean salvos? Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Como dándonos a nosotros, mis hermanos, a entender que yo quiero, si Dios nos estuviera hablando a nosotros, nos diría, yo quiero que la humanidad sea salvo, porque no hay otra forma en que esa persona o esa comunidad o ese país sea salvo sino por medio de Cristo. Porque no hay otro mediador, no hay otro cordero, no hay otro Dios que se haga hombre y venga a morir por ellos, no hay más. Hay un solo mediador. Y por eso el deseo de Dios, que la gente venga al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la verdad. Y esto es bueno y agradable delante de Dios. La razón por la que nosotros tenemos que orar, mis hermanos, por nuestras familias que no son creyentes, por amigos que no son creyentes, por personas conocidas que no son creyentes y por todos los hombres que no son creyentes, es para que Dios tenga misericordia de ellos y los salve. Porque nosotros entendemos a través de la Escritura, en Juan capítulo 14 y capítulo 16, que solo el Espíritu Santo puede hacer una obra internamente en el corazón de cada persona y traerlos a la verdad y hacerles a esas personas entender juicio, entender justicia, entender pecado, para que ellos vengan a Cristo. Amén por eso. Entonces, mis hermanos, vamos ya a 4 puntos. Hemos hablado acerca de las características de la oración. Vayamos juntos, si han tomado nota. Características de la oración. En segundo lugar, ¿vieron? No estaban tomando nota. El alcance de la oración. En tercer lugar, el beneficio de la oración. En cuarto lugar, la razón de la adoración. Y en quinto lugar, son seis, pero en quinto lugar, el responsable de la oración pública en la iglesia. Y ahí sí, mis hermanos, les invito a las hermanas, mujeres de esta casa, que puedan sostener los brazos de sus maridos. Porque esto es para nosotros, varones. Esto es para nosotros. La palabra, noten conmigo el versículo 8. Quiero, pues,
que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. La palabra quiero es una palabra griega que se traduce como voloumai, que significa ordeno. Ordeno. ¿Y quién ordena? Sí, Pablo, como el autor de la carta y como aquella persona designada por Dios para poner los cimientos de la iglesia, es la persona que ordena. Pero en última instancia, al entender la inspiración de las Escrituras, de que cada una de las palabras que nosotros tenemos en nuestra Biblia viene de Dios y son el pensamiento exacto de Dios, es Dios quien lo ordena. Es Dios quien lo ordena. Y la segunda palabra, pues, nos hace entender a nosotros que todo lo dicho antes, o sea, necesitamos orar de una manera, las características de la oración, necesitamos mirar el alcance de la oración, necesitamos ver los beneficios y la razón de la adoración. Y por todo lo que hemos dicho en esos puntos, pues, es necesario que los hombres oren en todo lugar. Que los hombres oren en todo lugar. Por todo lo dicho antes, es necesario, mi hermano, que usted ore en todo lugar. Usted sabe, mi hermano, ¿quién es el responsable de que la iglesia ore? ¿Quién es el responsable de que la iglesia ore? Yo sé que van a decir todos nosotros, ¿no es cierto? Todos como iglesia somos responsables. Pero si vamos hilando más específicos, y ahí si tienes a un hermano varón al lado tuyo, míralo y dile, tú eres el responsable de que la iglesia ore. Tú eres el responsable. Y si la iglesia no ora, mis hermanos, y si la iglesia deja de lado la oración, así como la iglesia de Éfeso no estaba orando por los perdidos y por las otras peticiones que tenía la iglesia, es la responsabilidad de los hombres que no oran. Es la responsabilidad de ellos. Todos los varones que estamos aquí presentes en este culto público de la iglesia Siloé, somos responsables de honrar a Dios y adorar a Dios por medio de la oración. De la misma forma en la que todos los varones que están aquí casados y que estamos reunidos en esta mañana juntos, somos los responsables de la oración privada en nuestras familias, en nuestras casas, en lo privado. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Aunque sabemos, vayan conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 27, que en este versículo, el término que Dios utiliza desde el principio, hombres, lo utiliza como un término genérico para hablar sobre la humanidad, es decir, hombres y mujeres. Pablo utiliza en el capítulo 2 el término hombres específicamente en este pasaje para aludir a los varones, para aludir al sexo masculino. Y utiliza la palabra griega llamada aner, que tiene que ver con esto. Este pasaje está aquí, mis hermanos, porque nosotros entendemos la inspiración una vez más de las Escrituras y el peso que nosotros necesitamos sentir que nosotros los varones somos los responsables de la oración en la iglesia. Este pasaje está aquí para que los hombres de la iglesia sintamos la carga y la responsabilidad de lo que implica la oración. Y que es algo que nosotros debemos cargar en la iglesia y en nuestras casas. Mis hermanos varones, hermanos, nosotros somos los responsables de la salud espiritual de la iglesia y de nuestras familias. Y si alguno en su casa dice, nosotros no nos conectamos hoy a la reunión de oración, ¿saben por qué es? ¿De quién es culpa? Del varón de la casa. Y si nosotros no tenemos tiempos de oración a la noche como familia, ¿culpa de quién es? Del varón de la casa. Y si nosotros no venimos al culto en la iglesia, los domingos, ¿de quién es la responsabilidad? Del varón en la iglesia. De nosotros es la responsabilidad espiritual de nuestra iglesia y de nuestras familias. Y nosotros debemos sentir ese peso, hermanos. Imaginen, yo les puse acá un ejemplo. Imaginemos que todos nosotros tenemos una familia numerosa y que por circunstancias de nuestra vida nosotros seamos el único sustento que tiene nuestra casa. Y así, después de que trabajas y llega a fin de mes y te pagan,
Tal cual como recibes ese dinero, llegas a la casa y es distribuido para todas las necesidades de la casa. Tú amas a tu familia y no quieres dejar de hacer lo que haces porque quieres mirar a tu familia que esté bien, ¿verdad? ¿Tú crees, mi hermano, si estás en esa circunstancia, que si tuvieras esa posición, ¿tú crees que tú te darías el lujo de decir, hoy día falto al trabajo? ¿Te darías o no te darías el lujo de faltar al trabajo? O quizás algún día te levantarías y dirías, qué pereza ir a trabajar, mejor me quedo acá durmiendo. ¿Te permitirías decir eso? ¿O te permitirías decir, bueno, total que me despidan y consigo otro trabajo? ¿Harías eso? Creo que si todos nosotros estuviéramos en esa condición, por la responsabilidad que hay sobre nosotros ni por un momento pensaríamos en dejar ese trabajo, ¿sí o no? Entonces pensemos en esto. Si nosotros no dudaríamos ni por un segundo dejar nuestro trabajo por las responsabilidades que tenemos de ser el sustento físico para nuestras familias, ¿por qué razón entonces sí estamos dispuestos a abandonar nuestro liderazgo espiritual, aunque tengo la responsabilidad de ser la guía para la iglesia y para mi familia? ¿Por qué sí estoy dispuesto a abandonar esa responsabilidad? Es verdad, mi hermano, que nosotros como varones somos los responsables de nutrir físicamente a nuestras familias, pero no nos olvidemos de alimentarlos espiritualmente. Nosotros somos los responsables. Lamentablemente hoy, en medio de las iglesias parecería que nosotros hemos abandonado como varones esa responsabilidad. Y creo que no solamente es un problema quizás de esta iglesia, sino a nivel mundial. El mayor porcentaje de personas que vienen a la iglesia, ¿de qué género son? Mujeres. ¿Y hay algún problema de que la mayor cantidad de personas sean mujeres en la iglesia? El problema es, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres cristianos? ¿Dónde están esos jefes de hogar? ¿Dónde están esos sacerdotes de la familia? Sumado a eso está que obviamente el género femenino, las mujeres, se involucran con más rapidez, ¿no es cierto? Hay que hacer algo en la iglesia, hay que traer algún bocadito y ellas traen el bocadito. Hay que organizar algo y ellas organizan. Hay que hacer algo para los niños y ellas están ahí. Y tienen esta capacidad, incluso obviamente del diseño de Dios, de involucrarse más fácilmente. Pero eso no significa que aunque ellas tengan la capacidad para hacer todas las cosas espirituales que pueden desarrollar en la iglesia, sean las responsables de hacerlas. Nuestras hermanas podrían hacerlo, ¿sí o no? Si nosotros tuviéramos un culto y pediríamos así, tal cual, personas por favor puedan levantarse para compartir un versículo, estoy seguro que la mayoría de personas que se levantarían fueran hermanas en la iglesia, para compartir algún versículo, para agradecer y demás. Pero aunque ellas pudieran hacer el trabajo espiritual de la iglesia, predicar, enseñar, estar con todas las responsabilidades espirituales de la iglesia, ellas no fueron llamadas a hacerlo. Fuiste tú, varón, a hacerlo. Fuimos nosotros, varones, a tomar esa responsabilidad en la iglesia. Y no con eso estamos despreciando a nuestras hermanas, porque ya vamos a ver a partir del versículo 9 al versículo 15 cuál es la función y las características que las mujeres en medio de la iglesia tienen también. Pero nosotros ahora debemos entender, hermanos varones, que una de las funciones que tenemos en medio de nuestras familias y en medio de la iglesia es tomar el liderazgo espiritual. ¿Me entienden, hermanos? Y si alguien, por ejemplo, todos nosotros o toda esta congregación fuera mujer y estaría un solo varón aquí en medio de esta congregación, ¿quién debería predicar? Ese varón. Y ese varón debería estar preparado para guiar a esa congregación. Ahora, mis hermanos, la pregunta es, si no estuviera, en este caso, los ancianos o mi persona, ¿alguno de ustedes se levantaría acá y tendrían que predicar este culto porque ustedes son los responsables, varones? ¿Podrían hacerlo? Esa es la responsabilidad que nosotros debemos sentir, hermanos, que tiene que cargarnos en la espalda.
que es mi responsabilidad como varón, tomar el culto público de la iglesia, el culto público de la iglesia. Mis hermanos, nosotros los varones tenemos que levantarnos de nuestro sillón de comodidad en el que estamos sentados y comenzar a ocupar el lugar que Dios ha diseñado para nosotros. Y mujeres, les hago un llamado tierno y amoroso. ¿Cuál es ese llamado? Que nos hagan sentir la responsabilidad que tenemos como varones. A veces las mujeres por ayudarnos en el ministerio o ayudar en medio de la iglesia hacen absolutamente todo, ¿no es cierto? Y después del varón solamente llega ahí, se sienta y ya. Pero mis hermanas, si tienes ahí a tu esposo, tienes algún conocido, tienes algún hermano en Cristo, hazle sentir la responsabilidad que él tiene de orar. Estamos reunidos en un manantial, hay solo un varón y estamos todas las hermanas. Mi hermano, ¿será que usted puede orar? Usted es el encargado de dirigir espiritualmente a la congregación. ¿Puede orar? ¿Puede compartirnos la palabra? Si estamos en medio de la casa, esposo, con todo el amor del mundo, ¿no es cierto? Aunque a veces nos brota ahí el enojo porque, no, pero ¿cómo me dices que no oro? Pero con toda humildad, amor. ¿Sabes qué? En esta semana no hemos orado. ¿Será que podemos a la noche orar? ¿Será que puedes dirigirnos en una oración a Dios? Amor, ¿sabes qué? En esta semana, en estos meses, no hemos leído una porción del Evangelio. Nuestros hijos están creciendo, necesitan entender la palabra. ¿Será que puedes preparar algo? Mis hermanas amadas, hagan sentir a sus esposos y en medio de la congregación a sus hermanos la responsabilidad que nosotros como varones tenemos de ocupar los lugares de liderazgo, porque a eso fuimos llamados. Por favor. Mis hermanas, no nos hagan todos los favores. A nosotros, háganos sentir la responsabilidad que tenemos. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, en cuanto a si hay dudas acerca de Dios en medio de la familia? ¿A quién tienen que consultar las esposas? ¿Al pastor? ¿A los líderes? ¿A quién tienen que consultar? A sus esposos. Y eso muestra la capacidad, eso muestra la responsabilidad que nosotros igual varones tenemos de venir todos los domingos y la mayor cantidad de reuniones que tengamos para aprender de la Biblia, nosotros los varones. Hay reuniones de doctrina. Tienes que ser, mi hermano, el primero que esté conectado, porque tú eres el sacerdote de la casa. Tú guías a tu familia y el éxito de tu familia depende de ti. Obviamente estamos hablando en el contexto del temor a Dios. Y de una persona que teme a Dios, pero que entiende que ha sido llamado por Dios para ocupar el liderazgo de su casa, entiende que el éxito de su familia obviamente tiene que ver con Dios, pero en la responsabilidad de él de compartir la Escritura junto con su familia. Y si no es casado en medio de la iglesia, ocupar lugares para guiar a nuestras hermanas y a la congregación a servir a Dios, a honrar a Dios. Entonces, mis hermanos, ocupemos esos lugares. Noten que en el primer siglo las sinagogas eran los centros de reunión judíos para leer las Escrituras y adorar a Dios. Y los hombres eran quienes oraban y aquellos quienes leían las porciones de las Escrituras, porque se sobreentendía desde el primer siglo que de ellos dependía la salud espiritual de la iglesia y de la familia. Desde el primer siglo. Hoy nosotros, nomás en nuestro tiempo, nos sentimos de esa responsabilidad. ¿Y cómo los hombres, en sexto lugar, cuál debe ser la actitud con la que nosotros debemos orar? Y en específico, los varones necesitan pararse en medio de la iglesia local y orar por su iglesia. ¿Cómo deben hacerlo? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Se acuerdan que en algunos cultos yo les he pedido a ustedes que levanten sus manos, ¿no es cierto? Y por ahí alguno se pone un poco incómodo, dice, no, nosotros no somos de tal o cual denominación y no, yo no levantaría mis manos, ¿no es cierto? Y nos ponemos así como un poco tensos. Pero la postura en la oración no es una cuestión indiferente, según lo que encontramos en la Biblia.
para Dios es una abominación tomar una postura que no es reverente al momento de orar a Dios o al momento de dirigirnos a Dios. Noten que en varios pasajes de las Escrituras nos habla de diferentes posiciones en las que nosotros podemos presentar esa reverencia a Dios. Nos habla de estar en pie, Génesis capítulo 18, versículo 22, 1 de Samuel capítulo 1, versículo 26. Nos habla de las manos extendidas o levantadas hacia el cielo, Éxodo capítulo 9, versículo 29, Éxodo 17, versículo 11. Nos habla acerca de una cabeza inclinada, simplemente parados y con la cabeza inclinada, Génesis capítulo 24, versículo 48. Nos habla de ojos levantados hacia el cielo, por ahí una persona que estaba sentada y simplemente alza sus ojos al cielo, Salmo capítulo 25, versículo 15. Nos habla de una posición de rodillas, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 13. Crónicas, 6, versículo 13. Postrado con el rostro sobre la tierra, Génesis capítulo 17, versículo 3. Arrodillado con el rostro entre las rodillas, Primera de Reyes 18, versículo 42. De pie, lejos y golpeándose el pecho, Lucas capítulo 18, versículo 13. Ahora, todas esas posturas que nosotros podemos tener al momento de orar son válidas, cualquiera de esas posturas, si esa postura incluye una actitud interna de nuestra alma reverente a Dios. Cualquier postura. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que enfatiza que necesita Dios. Manos santas. Podemos estar con nuestras manos levantadas, podemos estar de rodillas, podemos estar con nuestra cabeza en tierra, pero lo que demanda de nosotros no es manos contaminadas que se levanten, no es una actitud simplemente de decir, bueno, vamos a orar y con nuestro corazón lleno de pecado, sino manos limpias, santas, agradables a Dios. ¿Y quién es, como ya hemos visto, quién es el responsable de primeramente estar bien con Dios entonces para guiar a la congregación, para que también levanten manos santas? Los hombres de la iglesia. Manos santas, mis hermanos. Recuerdo que en alguna ocasión mi esposa me contó una historia en la que hablaba de una pequeña niña que estaba en medio del colegio, no recuerdo bien si era en medio del colegio o en medio de su familia, y tuvieron que regañarle a esta niña, tuvieron que corregirla por cosas que estaba haciendo mal. Y esta niña era ruda y no quería doblar su voluntad. Entonces tal fue que la niña no quería y no, hija, ahora nosotros queremos corregirte como padres y tienes que irte a la esquina de la habitación y tienes que estar allí sentada. Y por favor, ahí mirando a la pared, estás castigada. Y la niña, pero al final fue y se sentó y mirando hacia la pared. Y cuando alguien después pasó por allí y le dijo, pero ¿por qué estás acá sentada y por qué estás en esa actitud? ¿Saben lo que ella respondió? Estoy sentada físicamente, pero estoy parada por dentro. Estoy parada por dentro. Eso demuestra, ¿por qué les quiero contar esto? Porque eso demuestra que nosotros podemos ocupar cualquier posición que supuestamente, entre comillas, le estemos adorando a Dios. Pero lo más importante que Dios demanda de nosotros es que haya dentro de nuestros corazones y de la actitud con la que nosotros nos estamos acercando a nuestro Dios, si es de forma santa o no lo es. Mis hermanos, somos llamados, en primer lugar, varones, a ocupar esos lugares de liderazgo para levantar nuestras manos sin ira ni contienda. Manos santas en nuestra congregación. Somos los responsables de la guía espiritual de esta congregación y de la familia. Las mujeres podrían hacerlo incluso mejor que nosotros, pero ¿son llamadas a eso? No. Nosotros, varones, sí somos llamados y debemos sentir ese peso en la iglesia y en nuestra familia. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque somos animados a través de ella. Le rogamos, Señor, que usted a través de su palabra nos permita tener esta oración en medio de la iglesia. Nos permita tener
nos permita orar, Señor, por los perdidos, nos permita orar por aquellos que están en eminencia. Nos ayude, Señor, en su gracia, que muchos de ellos vengan a ti, Señor, y que vengan al conocimiento de la verdad y que nosotros como cristianos podamos disfrutar de vivir quieto y reposadamente en este país, Señor. Pero a la vez, Padre, nosotros oramos para que usted también haga una obra en el corazón de nosotros como varones de la iglesia para sentir la responsabilidad que recae sobre nosotros del liderazgo que necesitamos implementar en nuestra iglesia. Padre, obre de tal forma en el corazón de nuestros hermanos varones para que no seamos vagos, para que no estemos quietos, para que no nos sintamos descansados, sino que más bien estemos activos, Dios, en tu obra, porque tú demandas y nos has dado a nosotros la responsabilidad de ser los primeros allí, Señor. Padre, le rogamos que usted obre en nuestros corazones y nos ayude a levantar manos santas, Dios. Oramos, Señor, porque fallamos muchas veces y de muchas maneras, y te rogamos, Señor, que tú nos limpies, que tú nos perdones, que tú nos amonestes, que tú, Señor, nos hagas nuevos, y que de esa forma podamos acercarnos a ti para levantar nuestras manos y que nuestra familia como iglesia local y como familias, componentes pequeños, seamos bendecidos por ti, Señor. Queremos agradecerle por su palabra en este tiempo y en el resto del día también anhelamos su presencia en medio de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo.
nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.